Buenos días, buenas mañanas o buenos días, buenas tardes. Ya sabes cómo funciona esto, de donde sea que me estés escuchando. Espero que estés teniendo un día fantástico. Quiero que hablemos de esto, que es la inspiración de Ser Perfecta. Ser Perfecta es un escrito que sale una vez que estaba trabajando en terapia, una herida que otra vez sale a la luz, que es el de tener que hacer todo perfecto y de tener que ser perfecta, con un tema que estaba aprendiendo en la maestría. Entonces, bueno, les cuento bien. En la maestría que yo estoy estudiando, por supuesto, hay temas académicos que yo no conozco del todo, por algo los estoy estudiando, y había uno que yo nunca había escuchado, jamás, o sea, ni en la universidad ni en algún otro tema. Entonces era un tema que me estaba retando mucho a mí académicamente, porque al inicio no lo entendía muy bien y tenía unos esquemas, tenía unas figuras, unos nombres que yo francamente no entendía muy bien. Y esto a mí me retó mucho porque a mí propiamente no se me ha dado en el pasado muy fácil la adaptación al cambio, a nuevos conceptos, a nuevas estructuras, situaciones. Y también me pasa, por ejemplo, con las cosas que yo no conozco, la incertidumbre. Ya creo que he hablado un poco de eso, pero tú me lo confirmarás. La incertidumbre es algo que no es muy fácil de llevar o de tantear para los seres humanos. Y este caso no fue la excepción, porque resulta que este tema que me estaba retando tanto académicamente parece ser que también me estaba generando pereza de estudiarlo. No sé si alguna vez han sentido que están procrastinando un estudio, un tema, un trabajo, una actividad, y que lo dilatan, y eso me estaba pasando a mí con este tema. Y yo no identificaba correctamente por qué, me parecía muy extraño, porque a mí me gusta mucho estudiar, a mí me gusta mucho ser académica, aprender nuevas cosas. Y esto me parecía que era extraño porque era una excepción, porque no me estaban dando ganas de estudiar este tema. Entonces los primeros días que yo empecé a ver este tema en la maestría, para mí fue muy retador, porque yo no lo entendía y me sentía frustrada, pero me sentía muy agobiada. Y usualmente cuando tenemos miedo o susto podemos reaccionar de 3 maneras. Esto se llama las 3 Fs en inglés, que es Fight, Flight, Freeze. Entonces fight es defenderse, pelear, contraatacar. Fight, flight, que es irnos, yo también ya les he hablado de esto en otros episodios, es la huida y es escapar de la situación. O freeze, que es congelarse, es no saber cómo actuar, procrastinar incluso. En mi caso, usualmente cuando yo tengo miedo frente a alguna situación, yo me voy por el lado de freeze y yo me congelo y me quedo quieta y dilato y me pongo a ver series o a comer, etcétera. Entonces, cada quien actúa de maneras muy distintas con con estos miedos y estas incertidumbres, y para mí lo más usual es irme por ese lado de congelarme, y esa no era la excepción. Cuando yo empecé a estudiar este tema, para mí fue muy, muy, muy difícil, porque fue un tema que me estaba retando mucho, que yo no entendía, pero después de más o menos 2 o 3 días de sentarme con ese malestar y de evitar la estudiada, yo me puse en un momento de reflexión conmigo misma antes de dormirme a sentarme con ese malestar y decir, ¿qué es esto que yo estoy sintiendo? Porque francamente yo eso no lo entendía. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando internamente, que yo estaba tan bloqueada con este tema. Y se me vino a la mente, preguntándome a mí misma y hablando con mi mamá, que finalmente lo que estaba pasando era que estaba congelada, estaba asustada porque este desconocimiento, este no saber lo que apenas estaba estudiando, este sentirme confundida y sobrepasada por el tema que estaba aprendiendo a estudiar apenas, porque por primera vez lo estaba viendo, se estaba traduciendo a una herida que yo tenía desde el colegio, una herida que es muy profunda y que, si bien es una herida que yo he trabajado por muchos años desde mi primer proceso terapéutico, es una herida que estaba tan incrustada internamente que ha sido difícil sacarla, o sacarla del todo, o procesarla en su mayor medida. Y tú te estarás preguntando, ¿de qué herida me estás hablando? Otra herida más, claro, porque es que yo acá soy vulnerable con ustedes. La idea es que acá construyamos comunidad desde la vulnerabilidad y desde la genuinidad. Entonces, ¿de qué herida les estoy hablando, mis queridos compañeros? La herida de... Yo sé hoy en día, a mis 26 años, que no lo soy. De hecho, yo hoy me elogio muchas cosas porque a mí me parece que es maravilloso lo que yo hago con Fugazmente, con estas reflexiones, con el podcast, con los talleres, con las terapias, etc.
pero es una herida con la que yo crecí por muchos años, muchos años. O sea, a mí, yo todos los años en el colegio los pasaba raspando hasta décimo del colegio. Décimo para mí fue un antes y un después. Yo me sentía incapaz, me sentía y eso es algo que yo cargué, con lo que yo cargué por muchos años. No en todas las materias, pero sí en las que me hacían más énfasis, que eran las más importantes, que usualmente eran en ese momento, cuando yo estudiaba en el colegio, matemáticas, física, química, geometría. Química no tanto, pero sí las otras que eran como muy de lógica, de razón, de esas cosas. Y para mí eso fue muy difícil soltarlo. Yo empecé a creerme que era inteligente en la universidad, cuando me salía natural la parte de la psicología, pero es una herida que yo llevaba cargando por muchos años. Entonces a mí, desde el colegio, desde esas materias, desde sentir que me estaban comparando con otras personas, mis profesores, sentir que yo me comparaba con mi hermana, por ejemplo, que yo sentía que era súper hábil para muchas cosas y yo no, y yo decía, pues yo quizás no soy la más inteligente. Eso hizo que yo me volcara a expresarme y a demostrar mi valía, más que todo en la belleza, en el físico, en cosas más superficiales que en su momento me sirvieron para resaltar de alguna manera, pero en realidad era una forma de evitar este dolor y esta herida de rechazo, de posible rechazo por sentirme bien. ¿Me hago entender? Entonces, es una cosa muy larga. Esta herida se conecta a lo de la maestría porque es una herida que yo había dejado por toda la etapa universitaria. Toda la etapa universitaria yo me sentí muy capaz, muy hábil, muy inteligente, muy buena en cuanto al académico. Y pues mis notas lo reforzaban, los profesores lo reforzaban, las prácticas universitarias me lo reforzaron. Y fue después, fue como un salto del colegio, de esa herida que fue más trabajada, calmada, como les digo, en mi primer proceso terapéutico, hasta, o sea, se saltó toda la etapa universitaria hasta el posgrado que yo estoy haciendo actualmente en mi maestría. Y cuando yo sentí que no entendí un tema y que no me salía natural y que me era muy, muy retador, porque de verdad yo no entendía inicialmente qué tenía que hacer o a qué se referían los conceptos, para mí eso fue muy fuerte, muy difícil. Y eso me levantó otra vez la herida y de sentir que no era capaz. Entonces yo, entre mis péndulos, entre mis extremos, que ya les creo que les he hablado de los péndulos y de que yo me muevo, me he solido mover mucho entre extremos. Entonces, o soy completamente inteligente o soy... No hay medio. Ya lo estoy tratando de interiorizar, de incorporar, de saber que la vida no es de extremos, pero yo me suelo mover mucho entre extremos, aunque parezca que no, aunque le diga a la gente que los extremos no existen. Y yo genuinamente desde la razón lo entiendo. Pero hay cosas desde la niñez, desde la adolescencia, que están tan arraigadas, tan incrustadas, que es difícil salirse de ese estado mental y emocional. En este caso, para mí, o soy súper inteligente o soy cero inteligente. Entonces, para mí, esta herida se me despertó nuevamente y fue como, otra vez me siento bien. Y por eso me quedé en el modo freeze, por eso me quedé congelada, por eso me quedé como sin querer hacerlo, dilatándolo, procrastinando, porque eso, ese no saber, ese no conocer y ese no entender automáticamente, para mí se traducía a un... Y yo no me iba a exponer nuevamente a esa herida, pues que ya me expuse de nuevo y ya la trabajé con mi psicóloga y todo, pero fue una herida muy dolorosa de volver a recordar y a vivir, no solo recordar desde la razón, sino a vivirla. Yo no sé si a ti te ha pasado que te has sentido menos inteligente, pero no sé si tú te has sentido de esa manera a lo largo de tu vida o si te sientes aún así. Sí, te abrazo completamente porque yo sé lo que se siente estar en ese lugar de sentirte no tan capaz o de sentir que te superan los conocimientos o las situaciones. Lo viví por mucho tiempo, se me reactivó ahora a mis 26 años. Eso implica que también puede reactivarse en cualquier otro momento, pero también te lo quiero traer a colación primero para explicarte por qué. Es una comparación en el poema, que si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches, de me estaba forzando a mí y a la niña interior que tengo a ser perfecta porque o soy completamente inteligente o me voy al otro extremo, al otro polo,
a ser perfecta porque desde pequeña me critiqué mucho, mucho ese no saber, ese no ser tan buena o tan capaz como otros en el colegio, ese no ser tan hábil quizás como me lo reforzaban y repetían todos los profesores que yo tuve. Casi todos, excepto el de filosofía. Si en este momento me estás escuchando, Frank, te agradezco mucho porque tú me hiciste sentir muy inteligente en toda mi etapa universitaria. Volviendo al tema, yo sé lo que se siente estar en ese punto de no querer esforzarte porque igual sientes que te van a reforzar, que no eres tan bueno o tan buena. Y también quiero darte un mensaje de que definitivamente, primero, hay un modelo de inteligencias múltiples que hace mucho tiempo se desarrolló y que yo creo que sigue muy vigente hasta el día de hoy. Y seguramente hay aún más inteligencias que se han desarrollado desde que yo estaba en la etapa universitaria de estudiar estas inteligencias múltiples, lo cual significa que el hecho de que tú no seas precisamente hábil para unas cosas no significa que no seas hábil para otras cosas o para ninguna cosa. Significa que todos tenemos destrezas y habilidades distintas y eso está perfecto. Eso es lo que nos hace a nosotros ser nosotros. Entonces esa es mi primera invitación, que si tú has estado o estás en este lado de tener esta misma herida, de querer ser perfecto o perfecta, y yo lo hablo en cuanto al tema de la inteligencia, pero puede ser, por ejemplo, ser perfecto o perfecta con ser torpe o ser hábil en lo motriz, con ser ubicado espacialmente o no ubicado, con ser extrovertido o introvertido, con poder hablar en público o no poder hablar en público, con ser bueno con la tecnología, porque yo sé que tengo un público de personas mayores que me escuchan en este momento, con ser bueno con la tecnología o no serlo tanto. Esto puede aplicar para tantas cosas. En mi caso es ser perfecta con el tema de la inteligencia, más que todo de la inteligencia académica, pero esto puede aplicar para tantas cosas. Entonces para el día de hoy también te quiero dar ese recorderis, ese abrazo de compasión y ese recorderis de que en efecto no tenemos que ser buenos para todo, y el hecho de que algo nos esté costando al inicio no significa que no podamos lograrlo, significa que es incierto, significa que es algo nuevo, significa que es un reto, algo más para sobrepasar. Ahora piensa cuántas cosas que en su momento tú pensabas que no ibas a lograr, que pensabas que no ibas a comprender o a completar, ya las completaste. ¿Ves como si pudiste? Entonces yo en ese momento me tuve que tener mucha compasión a mí misma, mucho respeto, mucho amor, sanar a esa niña interior, que yo les he dicho que yo hablo demasiado con mi niña interior porque hay muchas cosas que aún están pendientes por sanar y eso a mí me dio muy duro y yo le di mucho amor. Y yo miro siempre para allá porque yo ya les he dicho que yo tengo 3 cuadros de mi niña interior de cuando yo era de la guardería y en el colegio. Entonces yo me miro mucho a mí y me recuerdo mucho a mí todo lo que he pasado, todo lo que hemos pasado. Y hoy también te quiero recordar a ti que hoy tú tienes otras habilidades, como adulto, como adulta, como persona formada, como persona que puede discernir, como persona que no solo incorpora los juicios de valor que hacen los otros sobre ti. Tú puedes decidir distinto sobre la persona que eres hoy. Tú eres la primera persona que tiene mayor voz y voto sobre la persona que tú eres hoy. No tu mamá, no tu papá, no tus profesores, no tu pareja, no tus amigos, nadie más que tú tiene más voz, potestad y voto y conocimiento para decir quién eres tú. Entonces esa es una primera invitación, bueno, no primera, llevo como 7 invitaciones el día de hoy para este tema que se relaciona con la creencia de perfección, de ser perfectos o ser perfectas en el ámbito que te aplique, porque de nuevo esto puede ser para cualquier ámbito, profesional, amoroso, intelectual, académico, y cualquiera de esos es sumamente válido. Pero si tú has estado o estás en ese punto en el que yo te estoy compartiendo, que yo también he estado por mucho tiempo, que ya estoy más del otro lado, pero igual yo no dejo de sentir esas heridas, pues como de ser perfecta y de tener que ser 100% inteligente, quiero que sepas que acá te abrazo, que no tienes que ser perfecto, que eso no existe, ya lo he dicho muchas veces, que la perfección es para quién, dependiendo del criterio de quién. Si tú le preguntas perfección a alguien de otra cultura, posiblemente no te va a responder lo mismo que lo que te responden en tu casa, o en tu colegio, o en tu universidad, o en el trabajo, ¿ves? Entonces
Nada, te quería explicar de dónde viene este tema de ser perfecta y finalizar con lo que les decía en el poema de me dio la oportunidad al hablar con mi niña interior y ver que ella me estaba forzando, que yo la estaba forzando a ser perfecta desde que tengo memoria. Dar esta invitación a que tú también te des un espacio contigo mismo, contigo misma, para reconocer que no tienes que ser perfecta, primero, para reconocer que no existe la perfección, segundo, para reconocer que así como tienes habilidades, también tienes puntos que no son los más fuertes y que eso no te hace menos, tercero, y bueno, me podría quedar acá invitándote a muchas cosas, cuarto, ir a terapia conmigo, no mentiras, muchas cosas que yo te puedo invitar en este momento, pero finalmente que recuerdes que el hecho de no sobresalir en algo no te hace menos. El hecho de no tener talentos en absolutamente todos los campos no te hace menos. Te hace humano y humana. Eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho la reflexión de hoy. Cuéntame si te genera alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Quieres compartirme tu propia experiencia? Ya sabes que esto es Fugazmente, Conciencia en Fragmentos. La idea es que estemos reflexionando en cuanto a la psicología y el crecimiento personal desde la poesía. Espero que te haya gustado mucho. Ya sabes que si te gustó este episodio, te dejo abajo el link para que puedas donar, apoyar o hacer parte de nuestras membresías en Buy Me a Coffee. Te mando un beso y un abrazo demasiado grande. ¡Mua! Gracias por estar acá.